También quiero agradecer al hermano Pedro Sifontes, que este año es el pastor de Enlace, y con ayuda de Dios pues continuará el siguiente año sirviéndoles a ustedes en este importante ministerio. Al llegar a este punto, al cierre de un nuevo año, siempre hay una reflexión sobre el camino andado, porque la vida tiene un significado, y ese significado se descubre con sabiduría. Y esta mañana precisamente es lo que queremos hacer a la luz de la palabra de Dios, y es cómo mantener nuestra actitud de agradecimiento a Dios para así estar listas o listos para recibir las bendiciones que Él tiene para el resto de nuestra vida. Así que quiero invitarles, hermanas, a que se puedan poner en pie. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Job, para que no le cueste encontrarlo. Job está antes de los Salmos, y vamos a leer solamente un versículo. Job capítulo número 2. Vamos a leer el versículo número 9 y el 10 también. Un pasaje conocido de la palabra. Enviamos un saludo a quienes nos escuchan a través de Plenitud Radio y a quienes a través de las redes sociales de la iglesia ya están pendientes de esta transmisión. Nos dice así la palabra de Dios en el libro de Job, capítulo número 2, versículo número 9. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Oremos al Señor. Amado Dios, te damos las gracias, porque tuya es la inteligencia y la sabiduría. Tú eres, Señor, el que discierne los pensamientos del hombre hasta lo más íntimo. Esta mañana has reunido aquí a tus hijas con el propósito de alimentarlas a través de tu palabra. Y quiero pedirte que tu Espíritu Santo, dador de vida, venga a sustentar a tu pueblo con tu palabra. Tú nos has dicho que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Señor, aquieta nuestros sentidos para atesorar tu palabra y así poder crecer en el conocimiento de ella. Añade a tu iglesia a aquellas que has predestinado para salvación y vida eterna, de las que están en este lugar, como de las que a través de la radio o en el internet van a escuchar esta transmisión. Todo lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro buen Dios y nuestro Salvador. Y la iglesia del Señor dice amén. Tengan la bondad de sentarse, amadas. Quiero comenzar diciendo que la gratitud es una actitud del corazón. Esta no se puede imponer y tampoco se puede provocar. Es algo que surge a partir de una evaluación que hacemos de la situación en la que nos encontramos y de la perspectiva que tenemos hacia el futuro. Es decir, que nadie puede ser agradecido porque un día diga, me voy a proponer a ser agradecida esta mañana. Aunque esa resolución no estaría mala, pero la gratitud no es simplemente reducir esa experiencia a decirle, Señor, te doy gracias por este nuevo día, porque eso se puede decir fácilmente. Y existen muchas personas que les aseguro que a diario se levantan por la mañana y le dicen a Dios, Señor, te doy gracias por la luz de un nuevo día. Señor, te doy gracias por mis hijos, te doy gracias por la familia que tú me has dado. Pero en el transcurso del día, esas palabras no reflejan la actitud que la persona tiene. No sé si ustedes se han fijado que muchas personas normalmente se pueden identificar a sí mismas como personas agradecidas, pero su actitud es la que refleja si en realidad hay o no hay gratitud en la vida. Entonces, hermanos y hermanas, más que dedicarnos esta mañana
a que aprendamos y repitamos simplemente diciendo: vamos a darle gracias a Dios. Y todos acá seguramente nos podemos poner en pie y comenzar a orar y decirle: Señor, gracias por todo lo que me has dado. Lo cual digo que es importante. Eso necesariamente no significa que tengamos una actitud de agradecimiento a Dios. Entonces, ¿cómo puedo yo desarrollar una actitud de agradecimiento permanente a Dios? El apóstol Pablo, cuando escribía una de sus cartas, él decía que la voluntad de Dios es que seamos agradecidos con Dios todo el tiempo. Pero el detalle es que tenemos que tener una perspectiva adecuada de la gratitud hacia Dios. Porque si la Biblia nos está llamando a que seamos agradecidos en todo tiempo, pues tenemos que ser suficientemente honestos para entender que la vida está llena de alegrías y de tristezas, de momentos bonancibles como de tiempos de tempestad, como de tiempos de abundancia, como tiempos de escasez. Y si la Biblia nos está diciendo que debemos de tener agradecimiento en todo tiempo, significa que Dios nos está llamando o nos está alentando a que tengamos gratitud hacia Él, no solamente cuando la vida nos sonríe, cuando nos han dado un aumento en el trabajo, cuando tenemos la llegada de un nuevo ser querido a la familia con un bebé, o cuando finalmente se nos aprobó el crédito de la casa. No solamente podemos tener agradecimiento a Dios solo cuando tenemos buenas noticias en la vida, sino que debemos de aprender a tener agradecimiento cuando esa misma vida tiene elementos de tristeza, como la pobreza, la escasez, el hambre, la pérdida de un ser amado. ¿Quién de nosotros se atreve a dar gracias a Dios cuando ha perdido a un ser amado, cuando ha perdido un empleo, cuando llega un diagnóstico que no es tan favorable? Ser agradecidos con Dios, como repito, no es simplemente una expresión que decimos del diente al labio, sino que es una actitud del corazón. Y es ahí donde Dios en realidad mide si su pueblo es agradecido o no. Porque les aseguro que, y repito nuevamente, que todos en algún momento incluso damos gracias a Dios por lo que tenemos, pero en la práctica nuestra actitud difiere con esas palabras. Recuerdo en una ocasión cuando fuimos a comer con unos hermanos a un restaurante, y cuando íbamos a comer, usted sabe que tenemos la costumbre como cristianos que antes de comer, ¿qué es lo que hay que hacer, hermanas? Hay que orar y darle gracias a Dios. Y recuerdo que en esa ocasión le delegamos la oración por los alimentos a un hermano. Y ustedes, hermanos, se sorprenderían de la oración que este hermano hizo. Una actitud tan bella, parecía tan poética la oración. Amantísimo Dios, queremos darte las gracias por estos alimentos que tú nos vas a servir en la mesa. Agradezco, Señor, las manos del campesino que prepararon con su siembra lo que ahora vamos a disfrutar. Te agradezco también, amado Dios, porque nos provees de los recursos para poder comprar estos alimentos y nos has dado la fuerza para poder obtenerlos. Hermano, yo me quedé sorprendido por la oración, porque ni Cervantes había tenido tanta poesía como la que ese hombre estaba teniendo en la mesa. Dicho de paso, nosotros pues ya teníamos hambre y la oración se extendió un poco. Pero nosotros, al ver la poesía de este hermano, nos sorprendió de la metamorfosis cuando finalmente nos trajeron los alimentos. En primer lugar, después de la oración, en el lugar se tardaron o se demoraron un poco en llevarnos lo que habíamos pedido. Y ya el mismo hermano que con mucha poesía había dirigido a Dios una oración, ya estaba renegando. ¡Qué barbaridad! No se apuran con traer la comida. ¡Qué mal servicio tienen acá! Y de repente, hermanos, el mesero nos trajo algo que no habíamos pedido, y el pedido no venía completo, y aquel hombre comenzó a exasperarse.
Y cuando finalmente ya todos teníamos la comida en la mesa y él probó, qué barbaridad, qué comida más fea, de por gusto viene a pagar uno a este lugar, ya no volvemos acá. ¿Cómo es posible que este hombre con tanta fineza haya expresado y haya clamado una gratitud hacia Dios en la oración por los alimentos, pero con su misma actitud estaba desechando o estaba rechazando los alimentos que tenía en su mesa? Eso les demuestra lo que les estoy diciendo, que la gratitud no se limita a simplemente tener un discurso ante Dios en el que digamos: Señor, te alabo por mis hijos, te doy gracias por mis hijos, te doy gracias porque les das salud, te doy gracias porque tú nos das el sustento. Pero en el día, usted quizás en el día, ay, yo no sé por qué me salieron así estos monos todos feos, desobedientes, se parecen al Tata. Entonces Jesús dijo algo importante: no pueden salir dos aguas de una misma fuente. Está bien que seamos agradecidos con nuestras palabras a Dios, pero nuestras palabras también tienen que ser el reflejo de una buena actitud hacia Dios. Dios no se conforma con que tengamos un buen discurso delante de Él. Recuerdo en otra ocasión también a alguien que con mucho esfuerzo logró sacar y coronar una carrera universitaria. Ella estaba estudiando enfermería, y entre las cosas que me dijo, fíjese esto, hermano, me dijo: yo voy a hacer un culto de acción de gracias para darle gracias a Dios porque Él me permitió coronar mi carrera de enfermería, y quiero invitarle a usted, me dijo. Y yo dije: hey, fulanita de tal, le dije, qué bien que des gracias a Dios porque Él te permitió coronar esta carrera. Y hasta ahí todo bien. Pero de repente me comenzó a decir cuál era la motivación real detrás de esa supuesta celebración de acción de gracias a Dios. Y le voy a demostrar a esas viejas de mis tías que finalmente coroné la carrera. ¿Cómo es que podemos conjugar semejante cosa? ¿Cómo es que la gratitud se puede mezclar con un intento de demostrarle a otro lo bueno que fuimos y lo perseverante que fuimos, cuando debemos de entender que todo lo que hacemos y todo lo que logramos es tan solo porque Dios nos da el poder y la fuerza para salir adelante? Por eso les digo, la gratitud no es una cuestión de palabras, es una actitud del corazón. Esta mañana acabamos de leer una historia tan impresionante de la palabra de Dios, donde encontramos a un matrimonio, una pareja a quien Dios ha bendecido de manera grande. Estamos hablando de la familia de Job. Job era un hombre muy próspero, a quien Dios había bendecido en el ganado, a quien Dios había bendecido en sus empresas, a quien Dios había bendecido con hijos, a quien Dios había bendecido con riquezas innumerables. Y en esas condiciones es fácil tener una actitud de agradecimiento a Dios, porque la vida nos sonríe. Pero lamentablemente, cuando la vida nos comienza a sonreír, es cuando también podemos perder una actitud correcta de agradecimiento a Dios. ¿Cuáles serían, por ejemplo, malas actitudes que podríamos tener cuando los tiempos son buenos, cuando Dios nos prospera, cuando Dios nos bendice? Estamos claros que la Biblia establece que todo lo que alcanzamos en ella requiere de esfuerzo y de dedicación. Todo lo que nosotros nos proponemos alcanzar debajo del sol siempre va a requerir una cuota de sacrificio. Pero, mis estimadas hermanas, mucho sacrificio podemos hacer, mucha actitud de perseverancia podemos intentar hacer, pero si Dios no nos bendice, es por gusto que nosotros hagamos todo eso. Si Dios no está de nuestro lado, si Dios no nos acompaña, es difícil, hermanos y hermanas, alcanzar lo que nos proponemos.
Usted me puede decir, hermano, pero yo conozco muchas personas que no conocen de Dios, son perseverantes y alcanzan lo que se proponen y no le agradecen a Dios. Pero que no lo reconozcan no significa que Dios no haya permitido su éxito. La diferencia entre el cristiano y el inconverso es que el cristiano reconoce la mediación de Dios en todo lo que Dios le permite alcanzar. Entonces, si Dios le ha bendecido con una familia, si Dios le ha bendecido con un empleo, con un negocio, si Dios le ha permitido finalmente tener su casita, no es el resultado de su trabajo, ni de su inteligencia, ni de su esfuerzo necesariamente. Es simplemente que Dios lo ha bendecido, enriqueciéndolo, prosperando y ensanchando su territorio. Entonces, ¿cuál es la actitud correcta que debemos de tener en los tiempos de abundancia? Reconocer que Dios es el dador de todo. ¿Sí o no? Entonces debe de haber una actitud. Y tener esa perspectiva va a generar en usted una característica distintiva del cristiano. Y es humildad. Humildad. Cuando una persona es prosperada, cuando una persona es bendecida como Job, eso genera en la persona agradecida en los tiempos de abundancia humildad. Porque el que es agradecido, cuando Dios lo ha prosperado, sabe que es realidad lo que Jesús dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, yo no sé si usted es consciente que todo lo que tiene, Dios se lo ha dado. Yo espero que usted lo sepa. ¿Y en qué se va a reflejar eso? En su humildad. Pero sabe que hay personas que cuando Dios les bendice, cuando Dios les prospera, se vuelven orgullosos, soberbios, altaneros, engreídos. Eso fue lo que le pasó a Nabucodonosor. La Biblia dice que un día Nabucodonosor estaba contemplando la grandeza de su reino y él comenzó a echarse flores a sí mismo. Vean el reino que he levantado con la fuerza de mi mano. Vean toda la prosperidad que he alcanzado en mi gobierno. Y el Señor lo miró desde el cielo y se rió del altanero. Y dice la Biblia, hermanos y hermanas, ustedes lo pueden leer en el libro de Daniel, que el Señor lo castigó severamente al punto de reducirlo a una condición de animal, de reducirlo a una condición de bestia. Porque una persona que se enorgullece es una persona que en su actitud y en su trato hacia los demás suele ser muy despectivo. Les voy a contar algo que parece muy paradójico y extraño, y es algo que he conversado con muchas personas que viven en los Estados Unidos. Fíjese que, ¿sabe quiénes son los mayores anti-inmigrantes en los Estados Unidos? ¿Sabe quiénes son? No son los gringos, son los latinos que lograron papeles. Veía una entrevista que le hacían, hermanos, creo que era una cubana o puertorriqueña, que finalmente había alcanzado su nivel o su estatus de ciudadana estadounidense. Y recientemente le preguntaban acerca de su opinión, acerca de la forma despectiva en la que se refería el candidato Trump sobre los latinos. Y uno pensaría, bueno, ella por ser latina, es más, de piel oscura, hermanos, ella va a estar a favor de acuerpar a todas aquellas personas que están en un estatus de ilegalidad. Pero ¿saben cuál era la postura de ella? No tienen por qué venir. No, ellos son ilegales. No, está bien que el gobierno haga esto. No, está bien que se les deporte. Y cuando se le preguntaba a ella, oiga, ¿y usted cómo vino a los Estados Unidos? Y ella llegó también de manera ilegal. ¿Saben qué es lo que había en el corazón de esta mujer?
una falta de gratitud. Porque el que tiene una actitud de agradecimiento es humilde en su trato a los demás. Cuando usted vaya a un restaurante, cuando usted vaya a un lugar donde le van a ofrecer un servicio, hermanos, tratemos a las personas con dignidad. Porque recuerde, ahora le están sirviendo a usted, pero usted después puede servir a otra persona. ¿Cómo le va a gustar ser tratado? Lo que encontramos en Job es que Job, a pesar de la abundancia, a pesar de las bendiciones, a pesar de la prosperidad, siempre tuvo una actitud humilde frente a los demás. Pero la humildad solamente era la respuesta a un corazón agradecido de parte de Dios. ¿Cómo puedo saber que una persona es agradecida en medio de su abundancia o su prosperidad? Cuando es humilde en su trato a los demás. Cuando sabe que lo que tiene, lo tiene por el Señor. Que nada hemos traído a esta vida y nada nos vamos a llevar de esta vida. Que toda riqueza, toda prosperidad es del Señor. Por eso es que, si usted ha leído la oración de Ana, es una de las oraciones más maravillosas que encontramos en la Escritura. Ana decía que la bendición, la prosperidad en su vida era el resultado de la mediación divina. Por eso, hermanos, no nos conformemos solamente con decir: no, lo que yo tengo es por la gracia de Dios. Está bien, dígalo, reconózcalo, pero también que su actitud refleje lo mismo. Recuerdo a una persona a quien Dios la bendijo mucho. Él era una persona que conoció su primer par de zapatos, se calzó por primera vez cuando entró a la adolescencia. Venía de una condición muy humilde, muy pobre. Era una persona muy aplicada, con mucho esfuerzo logró abrirse espacio, superarse a través de becas que se le ofrecieron, hasta que finalmente, hermano, llegó a una posición, hasta el día de hoy, una posición muy privilegiada, económicamente muy solvente. Pero en una ocasión le preguntaron: oiga, don fulano, ¿y usted por qué se congrega? Y lo dijo así puntualmente: ¿por qué se congrega en la iglesia de Elim, en Soyapango? ¿Por qué tiene que viajar desde la colonia donde vive, que es una colonia muy de gente pudiente? ¿Y por qué va ahí? A ese lugar donde es muy incómodo, no es un lugar muy lujoso, es un lugar donde hay bastante calor. ¿Y sabe lo que él dijo? En primer lugar, yo amo mi casa, dijo. Yo soy de Elim, amo ser parte de esta iglesia. Y en segundo lugar, a mí no me definen las cosas que tengo. A mí quien me define quién soy es el Señor. Es el Señor el que me ha bendecido, es el Señor el que me ha exaltado. Eso es tener los pies bien puestos en la tierra, ver con humildad. Por eso, hermano, si Dios te bendice y Dios te prospera, la primera actitud que debes de desarrollar en tu tiempo de bendición es la humildad. Es la humildad. Tengo algo que decirles a ustedes esta mañana. Dios las va a hacer mujeres prósperas. Dios las va a enriquecer. Dios les va a bendecir. Y no me estoy refiriendo solamente a bienes materiales. Dios las va a bendecir espiritualmente, Dios las va a bendecir económicamente, Dios las va a prosperar a su generación, a sus hijos, van a ser de bendición. Pero así como crecen en prosperidad, deben de crecer en humildad. No vea del hombro para abajo a nadie. No porque ahora ya no se sube a las 55, sino que anda en moto, ya quiere ver de menos a las demás.
Nada trajimos a este mundo y nada nos vamos a llevar. ¿Sí o no? Entonces seamos humildes. No nos define la ropa que nos ponemos, no nos define dónde vivimos. Como dijo este hermano, que como le digo es un doctor, él ha alcanzado mucho. Él mantiene sus raíces. Y por eso es que Jesús dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. El dueño de todo el mundo es humilde de corazón. Y esa es la invitación para nosotros. Amén, hermanos. Amén. Entonces vea, es una actitud. Segundo, en la vida no solamente vamos a tener momentos de abundancia, momentos donde la vida nos va a sonreír, momentos donde nuestros hijos siempre van a estar chapuditos y bonitos. Habrán momentos de enfermedad, habrán momentos de escasez, habrán momentos de tristeza, habrán momentos donde la vamos a pasar mal. Dios no nos ha prometido una vida libre de problemas. En la primera escena o en el primer escenario de la abundancia es fácil ser agradecido, pero se necesita desarrollar una actitud en los tiempos de escasez. Así como el ser agradecido en tiempo de abundancia genera humildad, en los tiempos de necesidad, en los tiempos de vacas flacas, necesitamos desarrollar, para ser agradecidos con Dios en los tiempos de escasez, en los tiempos de enfermedad, en los tiempos de limitancia, necesitamos desarrollar una actitud que se llama una actitud de sabiduría. Ser sabios y entender que Dios, por algún propósito soberano, Él está permitiendo que esta situación llegue a nuestra vida, y que podamos entender y que podamos ver que esa situación difícil que hoy por hoy nos está tocando vivir es necesaria para nuestra formación. Y para eso se necesita mucha sabiduría. Una de las peticiones que Dios más se complace en responder a su pueblo es la petición de la sabiduría. Si alguno de ustedes, dice Santiago, se encuentra falto de sabiduría, ¿qué dice que hay que hacer? Hay que pedirle a Dios, que la da de manera abundante, y decirle: Señor, has permitido este tiempo donde mi salud ha sido quebrantada. Te agradezco, Señor, porque en mi enfermedad entiendo que tú eres mi sanador. Y se necesita sabiduría para ver eso. ¿Se recuerdan en aquella ocasión cuando Jesús estaba en Jerusalén y de repente los discípulos salieron con una curiosidad? Vea que los discípulos eran un tanto curiosos. Creo que tenían algo de salvadoreños con sangre santaneca. Le dicen a Jesús y este hombre, que era un hombre ciego de nacimiento, ¿quién pecó? ¿Pecó él o pecaron sus padres? En esta situación de desgracia, en esta situación dolorosa, cuando ese hombre tenía que vivir de la miseria, de la compasión de otros, Señor, ¿quién pecó? Y es sorprendente la sabiduría del maestro. No pecó ni él ni sus padres, sino que esta enfermedad ha llegado para que la gloria de Dios se manifieste en su vida. Pero entender eso se necesita de sabiduría. Se necesita de sabiduría y de mansedumbre para entender que una situación difícil en mi vida ha llegado porque me va a modelar, porque va a traer lo mejor para mí. Usted conoce también la historia del apóstol Pablo,
que en 3 ocasiones le dijo al Señor: Señor, por favor, quítame este aguijón. Es que si tú me quitas este aguijón de la carne, yo te voy a poder servir, voy a ser un mejor apóstol, voy a tratar la manera de alcanzar a otros. Pero el Señor Jesús le dijo en las 3 ocasiones una respuesta. ¿Cuál fue? No. No. ¿Y cuál fue la respuesta? Bástate mi gracia. ¿Por qué? Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Cómo? O sea que voy a ser más poderoso siendo débil. Eso es lo que Jesús le estaba diciendo. Significa que entonces podemos ser ricos siendo pobres, podemos ser fuertes siendo débiles, podemos tener gozo sintiendo tristeza. Pero ¿cómo se entiende eso si no es a través de la necesaria sabiduría que Dios puede dar en abundancia? Por eso es que nuestra petición ante Dios no debe de ser: Señor, ¿por qué permites esto? ¿Por qué la enfermedad ha tocado mi vida? ¿Por qué la escasez ha tocado mi corazón? Porque ante esa pregunta del por qué, Dios no va a responderle necesariamente dándole una explicación. Pero si usted le dice al Señor: amado Padre, no sé por qué tú permitiste que mi hijo o este ser amado se fuera de mi lado. No sé, Señor, por qué tú permitiste que la empresa donde yo trabajara cerrara sus puertas y me quedara sin empleo. Pero sí sé, Señor, que esto tiene un propósito en mi vida, y yo te pido que me des sabiduría para entenderlo y para que tú cumplas tus objetivos en mi vida, entendiendo lo que también el apóstol Pablo decía en su carta: y a los que aman a Dios, ¿qué dice? Todas las cosas ayudan para bien. No dice algunas, dice todas. Y todas son todas, mis estimadas hermanas. Si usted dice: es que yo no sé por qué mi esposo me abandonó con mis hijos, yo te puedo decir algo. Tal vez ese hombre se fue de tu lado, pero no olvides que el Señor es tu sustentador y es tu esposo fiel y permanente, que está contigo para suplir tus necesidades. Entonces, mis amadas, yo no les puedo dar una explicación al por qué les ha llegado esta situación difícil. Y volviendo a la historia de nuestro personaje, Job, cuando aquella mujer recibió la bendición de casarse con el hombre más millonario de la época, pues hombre, cualquier mujer se puede sentir orgulloso de su marido cuando es el hombre más pudiente de la región. Y si a eso le agregamos que en esta cultura tener muchos hijos era síntoma de prosperidad, de bendición, y esta mujer tuvo 10 hijos hermosos, más hermosos que los hijos de Job no habían. Esta mujer podía sentirse privilegiada, y en esa condición era fácil darle gracias a Dios, aunque no necesariamente su actitud reflejara ese agradecimiento. Pero se necesita de sabiduría para ser agradecido con Dios cuando en un solo día pierden las empresas, cuando en un solo día sus hijos mueren, y cuando en una sola temporada de la vida su marido, el que era elogiado, el que era estimado entre la sociedad de aquella época, viene a ser reducido a una llaga, literalmente. ¿Cómo ser agradecido en esa condición cuando nos sentimos tan incómodos? Se necesita sabiduría. Y por eso, hermanos, leí este pasaje de la palabra y quiero que lo lea conmigo. Mire cuál era el análisis de la mujer
Es comprensible. Yo no quiero juzgar a esta mujer porque yo no he perdido nunca un hijo. Pero aunque es comprensible, no se justifica. Versículo 9. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Entonces, vea lo que le recomienda la mujer de Job a su marido: maldice a Dios. En vez de bendecirlo, maldícelo. Y mire, y muérete. Quiero preguntarle, y quiero que por favor se ubique: ¿cuántas mujeres casadas hay aquí en la casa de Dios? No, abundan las solteras, pues. Culto de solteras, aleluya. Las están viendo a través de las redes y sus maridos están viendo. Le voy a preguntar: ¿cuántas casadas hay en la casa de Dios? Hoy sí. Ya los años, ¿verdad, hermano? Yo quiero preguntarle: ¿qué pasaría si su esposo en un momento de enojo le dice: para mí, muérete, mujer? ¿Cómo se sentiría si su esposo en un momento de enojo le dice a usted: morite? Esas palabras duelen. Esas palabras pesan. De por sí Job está luchando con el dolor de la pérdida de sus hijos, con el dolor de la pérdida y la humillación de lo que ya no tiene. Y él no entiende por qué está pasando lo que le pasa. Y ahora la mujer que debería de sostenerlo, que debería de estar a su lado, le está diciendo: mira, maldice a tu Dios y muérete. Y mire la respuesta de Job. En primer lugar, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, dice esta versión. Otra versión dice: como cualquier mujer necia. Otra versión dice: como cualquier mujer tonta. Estás hablando. ¿Qué es lo que está diciendo Job? Tu necedad no te permite ver que en este tiempo de crisis, no te permite tener una actitud de agradecimiento a Dios. Y mis estimados hermanos, la necedad y la ignorancia es atrevida. La necedad y la ignorancia es atrevida, porque nos hace creer que nosotros merecemos lo que tenemos. Pero si usted y yo somos creyentes, hemos creído en Jesucristo, usted y yo sabemos que todo lo que tenemos hasta este momento es tan solo por la gracia y misericordia de Dios. Lo que tienes no es porque lo mereces. Si tienes buenos hijos, no es porque necesariamente lo merezcas. Si tienes un buen trabajo, no es porque lo mereces, es por la gracia de Dios. Digo, si eres creyente. Entonces, en los tiempos de escasez, de enfermedad, de pobreza, la necedad nos puede impedir ser agradecidos con Dios. Entonces, ¿cómo quitamos la necedad de nuestra vida para tener una actitud de agradecimiento a Dios de manera permanente? Es importante hacernos las preguntas fundamentales. Vea esto, versículo 10. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Lo que Job está diciendo no es que Dios sea malo y que por eso provoca las cosas malas, sino que lo que Job está reconociendo es algo que a usted y a mí nos cuesta detectar. ¿Sabe qué es? Son dos cosas fundamentales. Es, número uno, soberanía, y número dos, providencia de Dios.
Si yo quiero sacar la necedad de mi corazón en un tiempo de crisis para desarrollar una actitud de agradecimiento, tengo que reconocer la soberanía de Dios. ¿Y qué significa que Dios es soberano? Que Dios lo puede hacer todo y lo hace. Y eso también nos debe llevar a descansar en Él, que Dios tiene todo bajo control y que Dios también sabe hasta dónde podemos soportar. Y si Dios ha permitido que una situación difícil esté tocando la puerta de tu vida en este momento, es porque Dios sabe que tú lo puedes soportar. Y eso nos lleva al segundo aspecto, que se llama providencia. ¿Y qué es la providencia? Que Dios articula todo en mi vida para sacar el mejor provecho para mí, para sacar lo mejor para mí. Y de ahí las palabras del apóstol Pablo en su carta a los Romanos: a los que aman a Dios. ¿Cuántos aman a Dios? A los que aman a Dios, algunas cosas les ayudan para bien. A los que aman a Dios, cuando les sale el trabajo, hay salud, tenemos estabilidad en el hogar, todas las cosas nos ayudan para bien. Eso es lo que dice la Biblia. No, la Biblia lo que nos dice es: a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Esto es conforme a aquellos que por su voluntad son llamados. Entonces, si yo reconozco: Señor, a mí se me ha salido del control esta situación en el matrimonio, pero tú tienes el control de mi vida y de la vida de mi esposo. Señor, a mí se me ha salido de control mi economía, pero tú tienes el control de mis finanzas y tú suples y alimentas hasta los pajarillos de este planeta. ¿Cómo no me vas a alimentar a mí? Señor, yo reconozco que también la pérdida de este negocio, la pérdida de esta persona, va a ser para mi provecho. Cuando nosotros hacemos eso, desarrollamos una actitud de agradecimiento, pero que se sustenta en la sabiduría de comprender que de verdad todo nos ayuda para bien. Y por eso es que dice la parte final del versículo número 10: en todo esto, es decir, en todo el momento difícil, en todo esto, no pecó Job con sus labios. Y esto es importante, porque Jesús mencionó un elemento clave y fundamental: de la abundancia del corazón habla la boca. De lo que hay acá, usted habla. Entonces, queremos tener una buena actitud de agradecimiento en los tiempos de abundancia y en los tiempos de escasez. Yo diría, hermanos, hermanas, dos actitudes son fundamentales. La primera, repito nuevamente, en los tiempos de abundancia, desarrolla una actitud humilde. Dicen amén, hermanos. Humildad. Y así como usted me dijo amén y usted hasta aplaudió y dio gloria a Dios, también le tengo que decir esto: vienen tiempos difíciles, de prueba, de tribulación, de tristeza y de pérdida. Ya ve cómo la gratitud es una cuestión de actitud. Porque cuando le dije que Dios la iba a prosperar, le iba a multiplicar, le iba a ensanchar el territorio, ¡aleluya! Pero ¿quién recibe lo segundo? Se necesita sabiduría. No puede haber resurrección sin cruz, amadas hermanas. No puede haber vida si el grano no cae a tierra y muere. Y en la vida, por eso es que le decía, cuando el escritor del Nuevo Testamento nos dice: sean agradecidos con Dios en todo tiempo, porque esta es la voluntad de Dios, es que todo tiempo es todo tiempo.
tiempo de abundancia, tiempo de escasez, tiempo de salud, tiempo de enfermedad. Pero en todo tiempo desarrollemos una actitud de agradecimiento. Porque si no, nos va a pasar que al igual que la mujer de Job, le vamos a dar la espalda al Señor y vamos a renegar de Él. Por eso es que hay mujeres que cuando les viene el momento difícil se quejan con Dios. Y yo que le he servido a Dios, y yo que estoy buscando más ahora al Señor y me está yendo mal. El que habla así es necio. Porque lo que tenemos no es por nosotros, es por la gracia de Dios. Así que, amados, amadas, si de verdad vamos a ser agradecidos, tengamos una actitud del corazón. Si de verdad va a dar gracias a Dios por esos frijolitos que con mucho esfuerzo llevó su esposo a su mesa, no le diga: ay, vos para frijoles traes, no te alcanza para más, acabado. Solo frijoles y huevos me das. Sea agradecida. Si de verdad agradece por la vida de sus hijos, ¿cuántos agradecen por la vida de sus hijos? Entonces cuando le quiebren un florero, no diga: ay, este mono que. Si usted agradece por sus nietecitos, ¿cuántas abuelas agradecen por sus nietos? Pues entonces no reniegue cuando le manchen la pared. Si usted quiere ser agradecida con el Señor, sirviéndole a Él, ¿cuántos le servimos al Señor por gratitud? Entonces no reniegue cuando la manden al baño o al parqueo. Porque la gratitud es una cuestión del corazón, no de las palabras. Así que seamos agradecidos con aquel que por gran amor y gracia nos bendice con toda bendición de lo alto. Amén. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Teniendo nuestros ojos cerrados y nuestro rostro inclinado, esta mañana quiero hacer una invitación rápidamente. Si hubiera alguna persona acá en este lugar que desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse, le invito para que en el lugar donde está pueda ponerse en pie. Ahí habrá una hermana que gustosamente va a orar por usted. Si usted quiere entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse, póngase en pie. El agradecimiento no es solamente un discurso de palabras, es una actitud del corazón. Esta mañana entonces quiero hacer una invitación. ¿Hay alguien que quiere entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse? Póngase en pie. ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien que quiere entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse? Póngase en pie. Si hay alguien, póngase en pie. Queremos orar por usted. Venga. Usted puede comenzar una vida nueva si le permite al Señor llegar a su vida. ¿Habrá alguien? Si no lo hay, hermanas, ¿por qué no le decimos al Señor que Él nos ayude a tener una actitud de agradecimiento a Él siempre? No solamente en los tiempos de abundancia, sino en los tiempos de escasez. Pongámonos todos de pie y oremos al Señor para que su Santo Espíritu labre en nosotros esa actitud de agradecimiento. Padre que estás en los cielos, esta mañana aquí están tus hijas en este lugar. Por tu palabra hemos entendido, Señor, que para ser agradecidos contigo siempre no basta solamente con decir: Señor, te doy gracias. Debemos de tener una actitud del corazón. En los tiempos de prosperidad y de abundancia
ayúdanos a tener los pies bien puestos sobre la tierra, a tener humildad, a no pensar que lo que tenemos es el fruto de nuestro esfuerzo, de nuestra capacidad, de nuestra inteligencia. Lo que tenemos es fruto de tu gracia, de tu amor. Lo has permitido, Señor amado, porque tú nos amas. Ayúdanos a ser humildes con los demás. Cuando tengamos un matrimonio estable, ayúdanos a ser humildes frente a aquellas que tienen matrimonios inestables. Cuando tenemos bendición material en nuestro hogar, ayúdanos a ser humildes para compartir el pan con el hambriento. Ayúdanos también, Señor, a ser humildes cuando se trata también de ser tolerantes con los errores de los otros. Ayúdanos, Señor. Pero también ayúdanos a tener una actitud correcta cuando en los tiempos de escasez necesitamos sabiduría y necesitamos quitar la necedad de nuestra vida. Señor, ayúdanos a ser sabios en esta temporada cuando no tenemos todas las explicaciones o las respuestas. Ayúdanos a ser sabios. Si usted está pasando una situación difícil, hermana, levante su mano y dígale: Señor, dame sabiduría para poder entender cuál es tu propósito por el cual permites esta situación difícil en mi vida. Dame sabiduría para entender tus planes y ser obediente. Ayúdame, y eso así preserve mi gratitud hacia ti. Te lo pido. Esta mañana, Señor, bendice a mis hermanas. Bendice a mis hermanas. Dale sabiduría, dales entendimiento. Tú lo puedes hacer, bendito Dios. Te alabamos y te bendecimos. Te exaltamos porque tú eres digno de recibir toda la gloria. Ahora, hermanos, vamos a darle gracias a Dios por todo lo que nos ha dado el Señor, lo bueno y lo malo. Vamos a darle gracias. Dígale: Señor, gracias. Dígale: Señor, gracias. Gracias, Señor, por todo. Gracias por lo que me has dado. Gracias por lo que me has quitado. Gracias por lo que me has retrasado. Gracias por todo. Gracias por todo. Gracias por todo. Gracias por todo. Gracias, 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 gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. A ti sea toda la alabanza. A ti sea todo el honor. En Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Démosle fuertes ofrendas de palmas a nuestro Dios. Dígale gracias. Dígale gracias al Señor. Dígale gracias, Señor. Amén, hermanas. Y a su nombre. Y a su nombre. Amén, hermanas. Pueden sentarse, que el Señor les bendiga. El Señor les bendiga. Vamos a ir en un momento de intercesión. Tenemos mucho por qué agradecerle al Señor. Cierre sus ojos y siga en esa